Esta conferencia es parte de un programa de la Casa Roy, auspiciada por la Universidad de Puerto Rico, para mantener un ciclo de conferencias y un contacto con la comunidad. El tema que voy a tratar es sobre la relación entre la cultura dominante, el discurso neoliberal chileno, versus la propuesta, ¿verdad?, del pueblo mapuche en Chile. ¿Por qué me interesa este tema? Bueno, me interesa porque es una problemática que tiene un poquito de parecido a nuestra problemática caribeña, pero no me toca tan personalmente, así que no duele tanto hablar sobre ella. Ahora, ustedes se preguntarán quiénes son los mapuches. Mapuches son los indígenas del Cono Sur. La palabra mapu quiere decir madre tierra, She quiere decir gente, así que mapuche es la gente que brota de la tierra, ¿verdad? Los grupos mapuches se dividen a su vez básicamente en 4 grupos. Los picunches, que son la gente del norte, son mapuches del norte de Chile. Los huiliches, que son gente del sur de Chile. Los pehuenches o puelches, que son gente del este o de la Pampa Argentina o de la cordillera. Y los tehuelches, que son indígenas mapuches que están cerca del estrecho de Magallanes. La otra palabra que me imagino que les interesa saber, su definición es Huinca. Huinca, para el indígena de América Latina, quiere decir extranjero, quiere decir conquistador, también mucha arrogante, y también tiene la definición de ladrón. ¿Por qué ladrón? Porque nuestros indígenas no tenían la menor idea del concepto de propiedad privada, que es el que va a traer el conquistador a América, y entonces cuando llegan los conquistadores se quedan con todo, y ahí viene que una de las connotaciones de la palabra huinca sea ladrón, ¿verdad? Ahora, también la palabra huinca a veces se sustituye por catripachu, que es también aquel que viene de lejos, y que viene de lejos, pero que se identifica con el pueblo. O sea, que no todas las personas de descendencia europea son huincas. Están aquellas que, siendo de descendencia europea, pues tienen una conexión espiritual con el pueblo indígena, o por lo menos unas condiciones sociales, ¿verdad?, que no se diferencian mucho. Por ejemplo, el chileno roto, chileno pobre, pues muchas veces, y el campesino, primero porque es mestizo, y segundo porque su condición de vida no se aleja tanto de la realidad de los pueblos indígenas del sur de Chile. Los indígenas tienen su lengua originaria, que es el mapuzungún o mapudungún, y este mapudungún o mapuzungún tiene 3 áreas dialectales, que es el picunche, que es un dialecto septentrional, el mapuche, que es un dialecto pehuenche, el huiliche, que es un dialecto meridional, y el moluche, que es de la Araucanía central, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el origen del conflicto entre el pueblo mapuche y el gobierno chileno como tal, ¿verdad? Pues no viene de la nada, ni viene de los otros días. Tiene que ver desde los principios mismos de la historia colonial de Chile. Y podríamos remontarnos un poquito más atrás. Los pueblos del sur, después de el Biobío, fueron pueblos cazadores-recolectores y pueblos pastores, que su organización social no era piramidal. Era una organización social que se movía de otra manera, ¿verdad? Cada grupo, lo que le llaman cada rehue o tribu,
tenía su lonco, su jefe, y mantenían relaciones con los otros grupos de parentesco a través de líneas a veces patrilineales, a veces matrilineales, dependiendo de los matrimonios que se hacían de un rehue a otro. Cuando los pueblos tienen ese tipo de organización, son difíciles de conquistar en el sentido de que las reglas que aplica a uno no aplica a los otros. Y los primeros que se enteraron de esto fueron los incas. Los incas trataron, Tahuantinsuyo trató de conquistar los pueblos mapuches, y se le hizo bien difícil. ¿Por qué? Porque tenían que conquistar todas las tribus. Si nosotros queremos saber, ¿verdad?, de esta batalla que se dio del Maule, en el río Maule, quien mejor la cuenta es nada menos que el Tumpa es Garcilaso de la Vega, Garcilaso de América, en su Nostalgia Imperial, ¿verdad? Cuando el Inca Tupac Inca Yupanqui trató de conquistar para el año 1479 los reinos de Chile, y al final tuvo que pactar con ellos y no pudo conquistarlos porque no había manera de descabezar el liderato, porque no había un liderato piramidal, ¿verdad? Garcilaso lo dice, pelearon y pelearon hasta que pactaron. Claro, Garcilaso no iba a decir, ¿verdad?, que fue que no pudieron con ellos, porque tenemos que entender a Garcilaso en las Nostalgias Imperiales. Pero ese fue el primer intento de un grupo de tratar de dominar al pueblo mapuche, y por esta particularidad se les hizo tan difícil. Aunque es bueno saber que estos mapuches que estaban en esa parte del norte llegaron a tener unas relaciones muy estrechas con el Tahuantinsuyo y incorporaron una serie de adelantos culturales que empezaron a cambiar un poco la lógica mapuche, sobre todo adelantos en la agricultura, siguiendo las formas de agricultura que tenía el incanato, ¿verdad? En el 1541 aparece la figura de Diego de Almagro. Todos sabemos que Diego de Almagro estaba en el Reino del Perú y sale con una expedición a conquistar Chile, de la que sale tranquilado y tiene que volver derrotado, enfermo, y no pudo conquistar el reino de Chile. Para el año 1500, entonces más adelante, sale Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia logra conquistar indígenas que no eran mapuche, que habitaban la parte norte de Chile, y logra hacer un asentamiento debajo del Cerro Santa Lucía, que es parte de lo que hoy es Santiago de Chile. También logra llegar en el 44 a La Serena, hasta que llega el Biobío. El Biobío siempre va a ser la frontera entre el mundo de lógica occidental europea y el mundo indígena, ¿verdad? Ese momento donde se establece en la frontera, luego en Villarrica, otro fortín, ¿qué es lo que hace la corona de España para poder mantener estos asentamientos? Pues básicamente lo que va a hacer es una política de frontera. Ahí viene una política de frontera que solamente se puede comparar a lo que fue la política de frontera en lo que hoy es Estados Unidos con los pueblos del oeste, ¿verdad? Y cómo se negociaban los salvoconductos para poder ir, por ejemplo, de un fortín al otro, de un asentamiento al otro, pues se negociaban a través de, muchas veces era a través de religiosos, porque se dejaba pasar a los misioneros, otras veces era a través de rehenes, porque los mapuches asaltaban los asentamientos a través de las malocas, eran maloqueros, o los malones, como también se le conoce, y entonces luego
intercambiaban estos prisioneros y esto servía como salvoconducto. También a través del comercio, porque a pesar de que una parte del año estaban peleando, en otra estaban comerciando, porque ambos grupos compartían un espacio y se necesitaban para poder sobrevivir, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas el mapuche va a aprender a pesar de esta política de frontera, a pesar de que no pudieron ser encomendados como los demás indígenas de América? ¿Qué cosas va a cambiar en la vida del pueblo mapuche con el contacto con el europeo? Primero, el caballo. El caballo va a ser importantísimo porque los mapuches van a desarrollar el arte de cabalgar, superando aún a los mismos españoles. También el mapuche va a desarrollar el gusto por el pan de trigo y se van a volver agrícolas. Y sobre todo, van a cambiar su dieta porque van a incorporar ganado ovejuno y más tarde vacuno. Así que estos grupos de pastores seminómadas que se mueven por todas estas tierras del sur de Chile van a empezar a volverse sedentarios porque se van a volver agricultores y también porque se van a volver ganaderos. Y estos grupos van a seguir moviéndose, pero entonces ya sus estadías, tanto en zonas altas como en zonas bajas, van a ser mucho más prolongadas. ¿Por qué? Porque van a aprovechar las tierras de pastoreo y el ganado. Otra de las formas en que va a incursionar la cultura dominante sobre el pueblo mapuche va a ser a través de un arreglo también parlamentado con la frontera, donde cada lonco, el lonco del cacique allá en el Cono Sur, le va a entregar un hijo a las misiones católicas para que se eduquen en el cristianismo. Una técnica que nosotros sabemos que se usaron en los demás reinos conquistados en América. La idea detrás de eso era crear un nuevo discurso que penetrara. Cuando este joven volvía a la tribu, se supone que cristianizara, cambiara las costumbres del pueblo. Pero esto no dio resultado y de ahí tenemos la famosa historia de Lautaro, el joven libertador de Arauco. Ese es el ejemplo más grande de que esto como plan no tuvo mucho éxito. Al contrario, estos jóvenes volvían a su pueblo y volvían a vivir a la usanza mapuche y echaban en el saco del olvido lo que habían aprendido en la misión. Esta relación, ¿verdad?, de odio-amor que prevaleció por casi 300 años en política de frontera, llega un momento que se acomoda bastante a una forma de vida, con sus pequeños detalles, ¿verdad? Había, claro, los informes que mandaban los administradores del Reino de Chile a la corona siempre decían que estaban peleando para que le dieran suministros y los ayudaran, porque si mantenían este ambiente de que siempre había guerra, pues siempre les caía alguna ayuda de la corona. Pero básicamente al final esta relación se volvió muy protocolaria, ¿verdad? Y se va a crear un instrumento que es el Parlamento, donde por 3 días o 4 se reúnen los diferentes loncos con la administración colonial y crean unas políticas de frontera. Quiénes van a cruzar por tierra mapuche, qué se va a comerciar, todo este tipo de cosas se crea a través del Parlamento. En esos parlamentos estaban 3 y 4 días reunidos, se hacían grandes celebraciones, danzas, cantos. Las machis o las mujeres sacerdotisas mapuche sacaban sus culturas, bendecían toda la actividad, se hacían sus rogativas. Bueno, era todo un acontecimiento, se intercambiaban regalos. La administración colonial le daba regalos a los locos y básicamente podríamos decir que el Parlamento, la política de frontera, está
en 2 siglos más o menos se había vuelto una forma de vivir. Y en ese proceso, porque incluía Argentina, lo que hoy es Argentina, se había creado una lógica comercial este-oeste, cruzando los pasos cordilleranos, y los mapuches moviéndose hacia el territorio de la Pampa y mapuchizando los indígenas de la Pampa. O sea, en un cruce biológico, cultural y demás. Bueno, y esto va a ser así hasta que llega la independencia de Chile en el 1818. Sabemos que se declara la independencia de Chile con la figura de Bernardo Higgins para el 1823. Y esto va a afectar la lógica de relación de frontera. ¿Y por qué la va a afectar? Primero, sabemos que las luchas de independencia en nuestra América no fueron luchas como tal del pueblo raso y llano. Fueron momentos que aprovecharon las oligarquías criollas ante un vacío de poder que había en España, sobre todo con la invasión de Pepe Botella. Si estudia, todo el mundo la sabe, el hermano Napoleón a España. Esos vacíos de poder se aprovecharon y se crearon las famosas juntas de defensa, y estas juntas fueron el embrión de los ejércitos de la independencia. Esto estaba dirigido por la oligarquía. Esta oligarquía criolla es la que en realidad va a tomar el poder, y claro, se va a llevar esclavos, se va a llevar gente pobre para el campo de batalla, pero no era una independencia del pueblo, era una independencia de la élite, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos la historia que en los primeros años van a entrar en conflicto estos grupos de poder por diferentes visiones de lo que deben ser las nuevas repúblicas. Estas nuevas repúblicas, recordemos, que van a estar hechas a la usanza y semejanza del modelo positivista de la Ilustración y del modelo de la Revolución Francesa. Todas las constituciones van a seguir este modelo, y del mismo modelo de las 13 colonias en el norte. Así que, ¿qué va a pasar con estos mapuches en toda esta, primero, la famosa restauración de la monarquía entre 1814 y 1817, la patria nueva entre 1817 y 1823? ¿Qué va a pasar hasta el 1844, que es cuando por fin España ya se da por vencida y reconoce la independencia de Chile? Bueno, ¿qué va a pasar con los indígenas? Los indígenas no eran parte de esta ecuación, porque los indígenas no sentían que ellos necesitaban independizarse, porque ellos ya estaban independizados a través de los parlamentos. Ellos tenían una libertad de movimiento en su territorio, entonces para ellos la independencia era indiferente. Ahora, los Wincas, esa clase criolla que acaba de tomar el poder, que quiere un Chile, pero quiere un Chile dentro del discurso eurocéntrico, ¿verdad? Entiende que ese territorio del sur le pertenece, y lo mismo pasa en Argentina. Y entonces, no es que los españoles se hayan portado bien con los mapuches, porque no lo hicieron, pero podemos decir que con la independencia empieza el verdadero sufrimiento de los pueblos del sur de Chile. Lo primero que se convoca es un parlamento. ¿Qué hacen estos locos? Dicen que si nosotros teníamos parlamento, pues la corona de España, vamos a tener parlamento con el nuevo gobierno de Chile. Y ahí se celebra el último parlamento, que es el famoso Parlamento de Negrete, donde entran figuras como la Moncura, y donde también se discute esta relación este y oeste que había en todo lo que era la Araucanía por el lado chileno y la Pampa por el lado argentino, ¿verdad? Y en esta quiero que sepan que sí, algunos elementos mapuches
estuvieron en algún momento al lado de un bando u otro cuando hubo las guerras civiles después de la independencia. Y ahí tenemos los famosos realistas, que eran los hermanos Picunche, que trabajaron en defensa de la gente que era española. De eso se agarran muchos chilenos para decir que los mapuches traicionaron las causas patrias. Pero es que los mapuches no eran chilenos en aquel momento, eran mapuches. Y los hermanos Picunche, con toda la candela que dieron, todos los malones y las malocas, lo que trataban era de defender una independencia de libertad, una forma de vivir, una lógica este-oeste, donde se seguía viviendo a los usanza indígena, marcando esas fronteras norte-sur en Chile y Argentina. Claro, esto no lo entiende así las nuevas clases dirigentes que toman el poder en ambas partes de la región. Y esto va a ser con unos agravantes, y esos agravantes van a tener que ver con la política, con la economía internacional. Una de ellas, se descubre oro en California, y los chilenos ven la oportunidad. No existía el canal de Panamá, los barcos bajaban, subían. En California la gente buscaba oro y Chile decide ser el granero de California. ¿Ya? Chile decide que esas tierras que están en el sur pueden servir perfectamente como grandes zonas agrícolas para el cultivo del trigo, el cultivo de la fruta. Y empieza estos barcos chilenos a llevar, a vender recursos agrícolas, alimentos a California. A los que les interesa un poquito, ¿verdad?, esta parte de la historia de Chile, hay una novela que muy bien lo cuenta, que es la hija de la fortuna de Isabel Allende, donde esa es la historia de esta familia chilena, cómo llegan hasta California, ¿verdad? Y también está la famosa historia pues, de Joaquín Murrieta, que siempre se ha creído que era chileno, que ya se descubrió que no, que Jalid era mexicano, pero trataban unos chilenos con él. Así que la historia de California y también el desarrollo industrial de Europa, las grandes ciudades que vengan a crecer, que necesitan grandes abastos de alimentos, son las que, como siempre pasa con los países periféricos, van a hacer que la oligarquía chilena y argentina miren de otra manera el sur de Chile y lo vean como un lugar de potencial de desarrollo agrícola. Y para eso molestan los indígenas. ¿Y qué cosas van a hacer? Van a hacer dos tipos de política. Una, empiezan a traer europeos pobres, campesinos, supuestamente campesinos de Europa, y con ellos van a llegar alemanes, italianos, yugoslavos, polacos, españoles, gallegos, hasta gente que eran parte de lo que había sido el Imperio Otomano, de lo que luego dejó de ser el Imperio Otomano, libaneses, todo este grupo de gente, y los van a ir, les van a dar unos incentivos, unas cuantas hectáreas de tierra, una carreta, un arado, unos caballos, para que, primero, porque aquí está la visión racista, para que a esos salvajes que viven ahí les enseñe la civilización. Ahí es que tenemos los grandes asentamientos en el sur de Chile de alemanes, que luego van a ser importantes cuando llega la Segunda Guerra Mundial y van a tener que ver con ese estado, con esas fuerzas armadas chilenas que son de corte totalmente alemán y nazi. Esa es una de las estrategias. La otra estrategia es, vamos a acabar con esos indígenas. Y empieza lo que va a ser en Chile la pacificación, ese es el eufemismo,
la pacificación de la Araucanía entre 1860 y 1863, y en el lado argentino la conquista del desierto, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Pues se van a meter estos grandes ejércitos, Sepúlveda por un lado, Roca por el otro, y van a empezar a declarar la guerra a los indígenas y simplemente a una campaña de genocidio donde van a acabar con casi, a diezmar la población indígena, casi un 20%, y van a ocupar las tierras pues a punta de pistola, ¿verdad? Esa va a ser la famosa pacificación, y una se va a dar en el 1862 y luego una segunda campaña en el 1867, 1869. Van a destrozar los sembradíos indígenas, van a quemarle las rucas, las casas a las comunidades, y entonces van a llevar a una miseria paupérrima a los pueblos del sur. Van a llegar hasta el río Mayeco al sur, y a partir de ese momento, ya a partir de 1881, empieza la muerte lenta del pueblo mapuche, ¿verdad? Hambre, porque no había agricultura, genocidio, marginación social, racismo y acorralamiento, ¿verdad? En el lado argentino, la conquista del desierto con la campaña de Juan Manuel Rosas en 1883, va a ser lo mismo contra los indígenas ranqueles y contra los tehuelches y mapuches que ya estaban establecidas en tierras de la Pampa. Allí van a tener, le va a dar la tabarra a un cacique, Calfucura, que es un toqui en el pueblo mapuche. De esa forma de organización hacia el lado, cuando hay guerra se escoge un jefe, y va a ser jefe de todas las tribus mientras haya conflicto. Luego vuelve a su rehue, que vuelve a ser loco y ya no interviene con los demás. Así que escogen a Cafultura, que va a ser el famoso toqui o piedra azul, ¿verdad? Pero ni aún con Cafultura, la ofensiva de Roca, de Julio Roca, que es quien la dirige, llega hasta lo que va a ser hoy, lo que conocemos hoy como Río Negro, Bariloche, y esto va a estar acompañando el exterminio con la llegada de extranjeros, que en el caso de Argentina va a ser más exitosa esa traída de extranjeros que en el caso chileno, y no tenemos más que ver cómo es la población chilena y cómo es la población argentina. En Argentina, como ellos dicen, vienen de los barcos, ¿verdad? No hay nadie que no tenga un abuelo que sea de algún lugar de Europa. En el caso chileno no hubo ese éxito que hubo en el caso argentino. Quiero que sepan que Temuco como ciudad tuvo que ver con esa migración, porque muchas de estas personas que llegaron allí no eran agricultores, en realidad eran artesanos, que habían sido desplazados por la revolución industrial en Europa. Y entonces las condiciones no eran buenas, se fueron estableciendo en la ciudad de Temuco y fueron parte del florecimiento de esa ciudad, se la deben a ellos porque eran gente trabajadora, eran gente muy diestra, así que Temuco le debe su desarrollo a estos europeos que llegaron como parte de la pacificación. Bueno, ¿qué va a pasar con los indígenas que se quedan allí? ¿Verdad? Que se quedan allí. Pues se les van a dar los famosos títulos de merced. 2.918 títulos, y estos títulos de merced se van a dar a lo largo del Biobío, Arauco, Mayeco, Cautín, Valdivia, Osorno, lo que ahora le llamamos novena y octava región en Chile, ¿verdad?
estos títulos de merced fueron otra forma más de saquear a los pueblos indígenas. Primero porque la mayoría de ellos no hablaban español, ni sabían leer y escribir. Así que muchos de ellos, en el estado de desesperación y de hambre que tenían, firmaban cualquier documento que les decía que le alquilaban la tierra. A veces se la alquilaban por $1, por 15 y 20 años. Y se enajenaban esas tierras que ya ellos no podían tener acceso a ellas. Ellos tuvieron, esos fueron los famosos alquileres Fatulo. También se creó un problema de colindancia y de enajenación de hijuelas, ¿verdad? Así que los mapuches cada día van a ser más pobres y como bien ellos tienen hay un refrán en el sur de la Araucanía que dice las familias crecen pero las tierras no expiran. Recuerden que la tierra en el mundo indígena es propiedad del colectivo. El concepto de propiedad, el indígena entiende que lo único que es tuyo es aquello que tú puedes meter en una maleta y te llevas cuando te vas de un lugar a otro. Todo lo demás le pertenece a la tierra, porque no te lo puedes llevar. Entonces, esto lo que creó fue una terrible hambruna, una terrible miseria en Arauco y sobre todo en el área de Panguipuli, ¿verdad? En el sur de la Araucanía, van a empezar a surgir una serie de líderes de los mismos loncos que van a tratar de ver qué pueden hacer ante una situación como la que empieza a vivir a partir de 1907, en el siglo XX, el pueblo mapuche. Primero, el analfabetismo. Segundo, una emigración enorme hacia los centros urbanos. ¿Por qué? Porque las familias pasaban hambre y tenían que enviar sus hijos a las zonas urbanas para poder ayudar a mantener los círculos familiares. Un proceso de transculturación que va a tener que ver con la humillación y el racismo del pueblo, de sectores de la sociedad chilena hacia el indígena. Entonces el indígena, en un proceso de desesperación, trata de asimilar la cultura blanca para ser aceptado o para mejorar su calidad de vida. Una evangelización masiva que primero va a entrar con los trapenses, capuchinos, que van luego de la independencia y que, porque antes de la independencia no se podía, todo lo que llegaba de la Iglesia Católica tenía que ser a base de pasar, ¿verdad?, por el Consejo de India, por lo que todos sabemos. Pero entonces luego de la independencia, que ya Roma entra directamente, empiezan a venir órdenes religiosas de Italia. Más adelante van a llegar los evangélicos, porque también parte del plan chileno era, la oligarquía chilena estaba dividida. Había algunas, todavía tradicional, un poco apegada a España, pero la mayoría querían ser franceses, o querían ser alemanes, o querían ser gringos. Entonces querían atraer maestras de Estados Unidos, por eso usan el modelo del Far West, de la exterminación de los indígenas, y ponen en reducciones a los indígenas. Esos fueron los títulos de merced. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a llegar con ellos los protestantes. Los indígenas van a ser terriblemente en ese primer cuarto del siglo XX marginados, van a morir de hambre, de enfermedades, de expropiaciones, y les van a enajenar lo que le van a llamar tierras baldías, ¿verdad? En el 1910 la situación es tan paupérrima que aparece la Sociedad Caupolicán, defensora de la Araucanía, con la figura de Manuel Necumán, ¿verdad? Este movimiento va a buscar un diálogo con el pueblo chileno, un entendimiento, ¿verdad?, de la situación mapuche, pero en un momento de mucha tristeza. Y lo que ustedes que conocen a la gran cantautora ya fallecida Violeta Parra, que se celebraron este domingo
su natalicio, ella tiene una canción que dice que Arauca tiene una pena más negra que su chamaca, ¿verdad? Ya no son los españoles los que hacen llorar al pueblo chileno, ¿verdad? Ahora son los chilenos los que te quitan tu pan. Ese poema, esa cueca, esa canción de Violeta, coge este momento histórico, exactamente, esta primera parte del siglo XX, donde el pueblo mapuche es marginado, es humillado, está tratando de sobrevivir a un genocidio colectivo, ¿verdad? En el 1927, con la ayuda de estos nuevos líderes que empiezan a incursionar y que muchos van a incursionar en partidos hasta de derecha en Chile, porque ustedes saben que cuando un pueblo está dominado por otro, cualquier inserción en el círculo de poder es importante. Aquí lo hacen los políticos cuando se meten con los demócratas y los republicanos, buscando ¿qué? Espacios de diálogo, ¿verdad? Porque esos son espacios de diálogo. Entonces, estos grupos que van a representar la lucha indígena los va a ver de izquierda y de derecha, porque lo único que están tratando es de entrar a las instancias de poder para resolver los problemas del pueblo mapuche. En el 27 se va a aprobar lo que va a ser la ley de división de tierras comunales, que va a agravar todavía el problema más y va a generar un conflicto en el interior de las comunidades mapuche, porque va a entrar una lógica de propiedad privada que no existía y que lo que va a crear son celos de familia y divisiones internas dentro del pueblo mapuche. Así que llegamos ya a mitad del siglo, y estoy avanzando porque sé que el tiempo es corto, y entonces tenemos que ser mapuche en 1950 en Chile es sinónimo de ser pobre, de no tener nada, ¿verdad? El mapuche en el discurso oficial se vuelve un estorbo para el desarrollo económico. Y así se plantea, de hecho, gente como Vicuña Maquena, que acá lo queremos mucho en Puerto Rico porque ayudó a Ruiz Belvi y porque todo aquello de verdad de que quería apoyar la independencia de Puerto Rico. Vicuña Maquena tenía discursos donde hablaba de los indígenas como salvajes, como personas, seres inferiores. ¿Por qué? Porque era el discurso etnocéntrico, el que va a dominar toda esta época y hasta ahora, va a ser el discurso dominante. O sea, el indígena es atrasado para ellos, el indígena no quiere progresar, hay que conquistar al indígena. Y si el indígena no se quiere asimilar, pues vamos a exterminarlo. Así que la relación que va a tener ese gobierno de Chile en el momento en que pone sus ojos en la Araucanía, porque en los primeros años de la independencia más o menos la cosa iba, pero en el momento en que pone los ojos en esa tierra para desarrollar una agricultura de exportación, va a ser una relación totalmente conflictiva, ¿verdad? Las tierras indígenas solamente van a importar como graneros del mundo, y para ello hay que sacar a los indígenas de ahí. ¿Cuándo es que empieza a haber un poco de alivio? Bueno, comienza con la famosa reforma agraria de 1960, pero donde se hace una alianza campesina mapuche. Y esta alianza va a tener dos vertientes. Y esta lucha por la reforma agraria. Va a haber una vertiente de izquierda, ¿verdad? Tipo Revolución Cubana, y va a haber una vertiente tradicional. Cuando gana el Frente Popular en Chile, obviamente uno de los puntos en la sociedad chilena que estaban graves y había que atender era el asunto del pueblo mapuche. Y el Frente Popular tuvo muchas fortalezas, pero también dentro de sí mismo tuvo sus debilidades. La debilidad era la palabra frente. Ahí había gente de centro izquierda,
gente de izquierda radical y había también cristianos, ¿verdad? Los famosos cristianos. Y entonces cada uno leía de una manera diferente el triunfo de Allende. Y las tierras del sur, que estaban, estos fundos que estaban en manos de grandes latifundistas, van a ser auxiliados por el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, que van a ir a asistir a los mapuches y va a empezar lo que se va a llamar un movimiento campesino revolucionario de toma de tierras o toma de fondos, ¿verdad? Y para ello se va a crear la famosa cooperativa Lautaro de Lumaco y la Federación Campesina. ¿Y qué pasó? Que van a empezar a tomar los fondos, van a empezar a desarrollar unas cooperativas agrícolas. Pero estos señores del sur de Chile, muchos de ellos con apellido alemán, no van a entregarle estas tierras así, aquí llegamos por estas Pascuas, a los colectivos mapuche. Y cuando llegue el golpe militar, la peor parte se la van a llevar los mapuches. Primero, porque todos los fondos que fueron rescatados vuelven otra vez a los latifundistas. El racismo en contra del pueblo mapuche se va a acrecentar hasta haber lugares en Santiago de personas de que estuvieron allí en la época de la dictadura, que tenían un rótulo al frente que decía: si es mapuche no puede entrar. Con el golpe se va a suprimir el proyecto del Instituto de Desarrollo Indígena, que no se va a volver a retomar hasta luego, cuando empieza el gobierno de la concertación. Se van a liquidar lo que queda de tierras indígenas y se van a dividir las poblaciones. Y va a llegar el gobierno de Pinochet a decir que en Chile no hay indígenas, no existen, solamente chilenos. O sea que ese discurso eurocéntrico de cultura dominante con la dictadura y un gobierno de corte fascista se va a acrecentar sobre los chilenos. Entonces, ¿qué van a hacer los chilenos en ese momento? Pues los primeros años estaban a lo contrario. La represión en el sur de la Araucanía fue terrible y los que quieran pueden ir a un informe, ¿verdad? El informe que se hizo después sobre derechos humanos, que se metían a las casas de los mapuches, sacaban y mataban, que desaparecían las familias enteras, padres, hijos. La represión fue brutal contra los mapuches, y más si había algún tipo de noción de que habían participado en las tomas de los fondos y con la gente del MIR, ¿verdad? Y entonces, según el régimen va avanzando, ¿qué hace el pueblo mapuche para poder insertarse en algún grupo de presión? Y lo que va creando, y con esto va a cambiar su tónica de lucha hasta ese momento, van a ser unos centros culturales mapuche. Ellos van a crear unos centros, algunos más cercanos al régimen, como fue el Consejo Regional Mapuche de la Sociedad Araucana, y otros, como el Centro Cultural Mapuche AMAPU, de orientación un poquito más hacia la izquierda. Y como son organizaciones culturales, pues el régimen no les pisa mucho los talones, porque dice: es que ellos se reúnen para hacer su mitimpantu, para hacer sus rogativas y para hacer sus cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que viene con la entrada del régimen, va a haber un problema mayor todavía para el pueblo mapuche. Acuérdense que la escuela de los Chicago Boys empieza antes, con el gobierno de Frei, antes de entrar Salvador Allende, y empieza sus políticas de privatización
liberales y de poco control del Estado chileno sobre las compañías multinacionales en Chile. Esto se rompe cuando entra Salvador Allende en el 70, pero luego viene el golpe militar en el 73. Así que volvemos de nuevo a políticas privatizadoras. Entonces van a entrar nuevos actores en la Araucanía, Endesa, empresas forestales y con estas hidroeléctricas. En el caso de Endesa como empresa forestal, en el caso de Ralco como hidroeléctrica. ¿Qué van a hacer estas compañías allí? Pues van a empezar a talar los bosques nativos para sembrar eucalipto, para crear papel. Estos bosques van a afectar el medio ambiente, van a secar los esteros de agua, porque jalan mucha agua. Y van a venir las hidroeléctricas que van a crear caminos que van a romper las comunidades mapuches. Entonces van a quedar unos pueblos a un lado, otros al otro, y la gente no puede caminar por estos caminos. Y entonces van a empezar, ahí es que se va a presentar el conflicto del pueblo mapuche. ¿Y cómo van a responder los mapuches a esto? Bueno, quemando, haciendo lo que hacemos los desposeídos cuando tenemos un gigante con quien peleamos, hacer boicot. Cuando llega la concertación, y entonces hay el cambio, y yo no digo que llegó la democracia porque no llegó, porque quedó para él es una constitución pinochetista, que es la que ahora se va a revocar, ¿verdad?, en este mes de octubre. Entonces se crea la CONADI, que va a ser la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y con esto van a empezar unas nuevas medidas y un nuevo diálogo con el pueblo mapuche. Para cerrar, ¿verdad?, porque esto ha sido vuelo de pájaro, primero, ¿cuáles son las diferencias entre el discurso oficial y el pueblo mapuche? Primero, tenemos que el mapuche tiene una visión holística de la vida. En el pueblo mapuche todo es altar, todo está vivo. La naturaleza está viva en mí. El discurso Winca dice que el hombre domina la naturaleza. La visión de mundo mapuche es colectiva, es gremial, mientras que el discurso oficial capitalista es individualista. El mapuche conserva la naturaleza porque la naturaleza es la extensión de sí mismo en la vida. El discurso oficial es depredador. Todo lo quiero para sacar dinero. El discurso mapuche preserva la memoria histórica a través de la oralidad, lo que se llama oralidad. El discurso oficial es globalizador, es banal y sobre todo intrascendente, ¿verdad? El mapuche piensa y toma decisiones de acuerdo a una visión ancestral de la comunicación de la machi o el huerque con los antepasados, y sobre todo ellos se guían a través de los sueños. Ellos sueñan, y esto es una visión sumamente subjetiva. Interpretan todo esto a través de los guillatunes y las rogativas, mientras que el discurso oficial chileno siempre va a ser racional, totalmente basado en el pensamiento y en el racionalismo. Así que estas dos cosmovisiones van a chocar constantemente. La tierra para el mapuche es sagrada y es colectivo, y para el Winca es una propiedad para explotar. El mapuche es el hombre que brota de la tierra. En el discurso occidental, el hombre domina la tierra. La oralidad es parte de la memoria histórica del mapuche, de sus famosos relatos a través de los epeus, que son las historias, mientras que para el discurso oficial la historia no tiene ninguna importancia, porque se vive en una inmediatez constante.
Así que la visión la podemos ver en las palabras del gran poeta chileno mapuche Elicura Chihuahilás, cuando dice: alma labrada por naturaleza, heme aquí lentamente subiendo hacia mi propia hondura. El mapuche siempre está buscando hacia adentro las respuestas, ¿verdad? Mientras que el occidental está buscándolas afuera. ¿Qué conquisto? ¿Qué riqueza material obtengo? La visión del occidental va a ser siempre secular, mientras que la visión del mapuche va a ser siempre holística, espiritual, y va a ser una conexión completa con la tierra. No sé qué tiempo tengo. Voy a cerrar entonces con un escrito del gran poeta Elicura Chihuahilás en su libro Regalo Confidencial a los chilenos, y dice: a los chilenos les decimos que deben aceptar que este es un país pluricultural, que nosotros tenemos una cultura distinta de la chilena y que consideramos que es legítimo que los mapuches sigamos siendo tal cual somos. Que nosotros queremos seguir existiendo como pueblo, queremos que siga nuestro idioma, que siga existiendo lonco y machi, queremos recuperar nuestros derechos como pueblo y queremos ser nosotros los que diseñemos y controlemos nuestro proyecto de vida. Y con esto cerramos esta charla que hubiera deseado que fuese más extensa, pero he tratado de meter en una fragua el lago Nahuel Huapi y no es fácil hacerlo. Ahora, no sé si da tiempo para alguna pregunta de las personas que están viendo o algo que quieren que me explaye un poquito más, o si simplemente ya terminamos. Le damos las gracias a la profesora Linda Ramos Cádiz por esta hermosa charla sobre este diálogo intercultural entre los Wincas y los mapuches. Gracias por colaborar con esta serie del Museo Casa Roy de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Y les invitamos a que no se desconecten de nuestra página de Facebook. Estaremos dejando este video para que ustedes puedan tener acceso a él y puedan disfrutarlo en otras ocasiones. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, pueden escribir en la red social que la profesora Linda Ramos les contestará en este Facebook. También pueden dejar su email y poder hacer cualquier pregunta y con mucho gusto podremos dialogar. Así que gracias a todos por estar aquí y gracias a la profesora Linda Ramos Cádiz, pendientes de nuestro itinerario y nuestras próximas charlas de El Museo en tu Casa. Hasta luego.